Pues nada, hoy tenemos sesión doble. Aún así, no ocuparemos todas las 2 horas. Intentaremos quedarnos en 1 hora y media aproximadamente. Seguramente lo que haremos es finalizar tema 6, que nos quedaba por ahí una metodología, ¿verdad? Tema 7, que es muy interesante porque hablaremos de neuromitos, no sé si os sonará. Y después podemos, aquellos que lo necesiten, recordar un poco cómo funcionaba la actividad número 2 y que, bueno, expliqué que se podría realizar de 2 formas, ¿no? En cuanto al desarrollo de las actividades, sobre todo. No pasa nada, Cristian, sin problema. Igualmente, María, ¿cómo estás, Catalina? Y bueno, pues nos habíamos quedado, no sé si os acordaréis, hablando sobre 4, bueno, 4 más 1, porque había por ahí una metodología activa. Ya sabéis que por metodología activa nos referimos especialmente a aquellas que permiten que el alumno sea el protagonista principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, que este tipo de aprendizaje, pues bueno, se base más en esa experimentación por parte del alumno, esa investigación que tiene que hacer sobre aquella información que tiene que ir tratando y transformando en contenidos, etcétera, bien resolviendo un problema o bien dando respuesta a algún tipo de pregunta que generamos al principio. ¿Qué tal, Esther? Buen día. Y claro, pues habíamos hablado de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en, en proyectos. Son dos de los ejercicios, son dos de las metodologías que se pueden utilizar en este segundo ejercicio que tenéis que realizar. Habíamos hablado del aprendizaje basado en servicios, muy interesante, porque ya me estabais comentando alguno de vosotros o vosotras, no recuerdo exactamente quién era, el interés que tiene el uso de este tipo de metodología, porque no solamente desarrollamos un aprendizaje basado en el conocimiento y el desarrollo de habilidades en base a ese tipo de materia que estamos tratando o esa temática que trabajamos, sino que también con el aprendizaje basado en servicios conseguimos desarrollar habilidades emocionales tales como la de tipo empática, una habilidad de tipo interpersonal o social, y bueno, desarrolla como cierto compromiso por parte del alumno hacia la sociedad, cosa que resulta muy interesante en esa parte de desarrollo del conocimiento más de tipo que llamamos axiológico, aquel que está relacionado más con el desarrollo de valores, actitudes, creencias del alumno hacia ciertas materias o temáticas. Y vale, nos habíamos quedado por aquí hablando, ¿verdad? Habíamos escuchado a Rosette Ballé. Vale, creo que nos habíamos quedado pendiente, tal vez, de escuchar unos minutos. A ver, a ver. Voy a ver un poco las últimas intervenciones que hicisteis aquí en el chat. ¿Os acordáis de si vimos todo el vídeo por completo o bien nos quedaban unos minutos del final? A ver. Ay, pues ahora no estoy seguro. ¿Vosotros a lo mejor me podéis decir de si habíamos visto por completo el vídeo de Rosette Ballé que nos hablaba sobre en qué consistía el aprendizaje basado en servicios, sus características y finalizaba hablando de algunas situaciones prácticas que había puesto en marcha en algunos institutos, algunos colegios y que había visto que habían funcionado realmente bien? No sé si os sonará haberlo visto por completo en este grupo. En cualquier caso, nada, os resumo. Básicamente lo que comentaba ella era esa importancia que tenía el ofrecer por medio de este tipo de aprendizaje al alumno el desarrollo, como decíamos, de estas dos perspectivas. Conocimiento, por otro lado, desarrollo de habilidades de tipo emocional y cómo, era muy importante, se producía una retroalimentación. Cuando el alumno aprendía sobre la temática en la que debía después incidir con un servicio, ese conocimiento previo mejoraba, por un lado,
el aprendizaje, pero también ese servicio que ofrecía posteriormente, al tener mayor conocimiento previamente. Pero además, ese servicio que ofrecía mejoraba, por otro lado, el desarrollo del aprendizaje en el alumno, no solamente del conocimiento sobre esa materia, sino también sobre el desarrollo de este tipo de habilidades, por otro lado. Y se producía un ciclo constantemente. A medida que el alumno tenía mayor conocimiento sobre esas temáticas que tenía que manejar, relacionadas con aquel servicio que debía ofrecer, mejoraba el servicio. A su vez, ese servicio también producía una mejora en ese aprendizaje y esto se retroalimentaba constantemente. Es que sé que nos quedamos, si no, bueno, aún así, como os he comentado esto que os decía, en realidad era este tema. Os voy a dejar, eso sí, creo que el enlace sí que se lo pasé a uno de vuestros compañeros, estoy casi seguro, sería este. Pero es que recuerdo que lo vimos o completo o casi por completo, lo dejé funcionando hasta el final para que pudiese quedar grabado hasta el último momento. Pero bueno, con este resumen que os comentaba, de verdad que queda bien establecido un poquito en el funcionamiento y con todo aquello que ya habíamos hablado previamente en la sesión anterior sobre este tipo de aprendizaje, sobre el funcionamiento, características, etcétera, sobre este tipo de metodología. Y claro, lo bueno de este vídeo es que tenéis 3 ejemplos para aquellos que no hayáis podido verlo en la sesión anterior, en los que se ve claramente qué tipo de aprendizaje se está, o bueno, qué tipo de proyectos se está llevando a cabo dentro de este tipo de aprendizaje. Un caso era pues donación de sangre, pero se había aprovechado la metodología y los contenidos relacionados con características a nivel celular de la sangre para poder comprender los subtipos que existen, ¿no? de componentes de la sangre. Todo este tipo de características, pues bueno, aprovechando ese conocimiento, se ofreció un servicio que era una especie de campaña de donación de sangre en el que los alumnos participaban promoviéndolo. Y así daba un par de ejemplos más de, bueno, un aprendizaje basado en un servicio que realmente había funcionado. Ella tiene en su página web un montón de ejemplos más sobre este tipo de metodología. Es una experta en este sentido. Y bueno, nos habíamos quedado pendientes de esta última metodología. Habíamos hablado del aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en servicios. Habíamos hablado que el trabajo colaborativo es una herramienta más que una metodología. Bueno, se puede proponer, está a medio camino entre metodología y herramienta, que favorece el- el aprendizaje activo del alumno. De hecho, está presente en todas estas metodologías, en el trabajo colaborativo. Y nos quedaba esta última, la de método de casos, que a lo mejor es la más incomprendida, es la que parece a veces confundirse muchísimo con el aprendizaje basado en problemas. Y claro, es básicamente porque sí que se parte de un problema en ambas metodologías. En aquel caso, en el aprendizaje basado en problemas, lo que se busca es que el alumno genere una solución normalmente abierta, creativa. Él es el que realmente decide cuál es el resultado final. Pero la gran diferencia con el método del caso, que también se trabaja con un problema, muy frecuentemente real y muy concreto, ¿no? Es una situación muy específica que, bueno, se argumenta al alumno en qué consiste y ellos, mediante la discusión a diferentes niveles, ahora comentamos un momento, pues deben ir resolviendo dicho problema. Pero aquí la intención no es que se genere una solución creativa diferente a lo habitual y que sea muy útil, sino alcanzar una solución que generalmente se sabe que es la correcta o que, digamos, resulta más ética, etcétera, ¿no? Es como que ya se sabe que se quiere alcanzar dicha respuesta y es el profesor el que debe conseguir, en último término, que la mayoría de los alumnos piensen de este modo en la resolución de este problema. Por eso lo que aquí se intenta, sobre todo, es seguir una serie de pasos. Primero, como decíamos, pues bueno, la exposición, ¿no?, de dicho problema, de dicha situación o caso. Después se permite que haya una especie de trabajo individual
mediante la exposición de las opiniones de cada uno de los alumnos dentro del aula respecto a cómo se podría resolver dicha situación, qué opinan al respecto, etc. Y después ya existe una fase en la que se crean grupos, trabajan entre ellos este tipo de solución de problema o bien opinión crítica que se tiene respecto a dicha situación o caso. Se puede trabajar de diferentes modos, no solamente tiene por qué ser la solución de un problema, sino, como digo, pues bueno, qué opinión se tiene, qué actitud se tiene respecto a tal situación que puede ser un problema, ¿no? Que rodee, de hecho, de forma cercana a ese alumno, del ámbito cercano a él. Como decía, en el último caso, lo que se hacen son grupos entre los alumnos para que discutan entre ellos dicho caso para dar, como digo, solución o bien una opinión lo más acertada posible. Y después se pone en común en toda el aula. Cada uno de los grupos, uno de los representantes expone la solución a la que han llegado o la opinión que tienen al respecto de determinado caso. Y finalmente es el profesor el que tiene que ayudar a que todas estas opiniones, sobre todo cuando son diversas, alcancen aquella que es la más acertada o la que se conoce que es real, ayuda a la mayoría de las personas, resulta más ética, etc. Realmente esto se ha empleado muchísimo en universidades relacionadas con el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la medicina, exponiendo casos de pacientes y a los que el alumnado debía llegar a la solución de dicho caso. Pero claro, como ya os imagináis, estos casos ya tenían una solución previa. Lo único que tenían que alcanzar los alumnos es la mejor solución ya conocida previamente. En realidad sucede algo similar con los casos que se intentan exponer bajo esta temática. Por ejemplo, aquí exponía uno, era el fracking. No sé si os sonaba este fenómeno, pero básicamente consiste en la extracción de gas del suelo, rompiendo en sí el suelo mediante la inyección de agua que está enriquecida con una serie de sustancias que permiten que se disuelva más rápidamente el suelo. Claro, esto en un principio, pues bueno, resulta para la empresa muy lucrativo y además no resulta excesivamente caro, aunque tampoco digamos que es una solución muy económica comparada con otras soluciones para la obtención de hidrocarburos, ¿no? En este caso, como digo, pues bueno, gas. Pero claro, tiene una serie de perjuicios tremendos hacia la naturaleza, ¿no? En el caso del fracking. Y es que, claro, este agua pues, va contaminada con una serie de sustancias que estas pueden pasar, por ejemplo, a acuíferos que empleamos para nuestro uso personal. O bien generan una inestabilidad en los suelos y entonces pues, provocan de manera local terremotos, por ejemplo, y afectan a las personas que viven cerca de esas regiones en las que se está llevando a cabo este procedimiento para la extracción de gas o accidentes graves, como por ejemplo el que se contamine los sistemas de agua con ese gas e incluso provoque explosiones dentro de las viviendas por esas emanaciones de gas, ¿no? Que contaminan el agua. Bueno, un montón de situaciones extrañas que son muy perjudiciales para la población que vive especialmente en esas zonas. Y en último término para el medio ambiente. Claro, pues en este caso lo que se intenta básicamente es que el alumno comprenda el peligro que supone el uso de este tipo de metodologías para la extracción de hidrocarburos. Y claro, se querría alcanzar la solución o un tipo de opinión lo más acercada posible eh, a aquella que respeta el medio ambiente por un lado, respeta a la población que vive cercana a estas empresas dedicadas a extraer estos hidrocarburos, más que la idea de que, bueno, que supone un beneficio económico que puede ayudar pues, a cierto nivel de la población y demás, claro. Pues la intención siempre es eh, modificar un poco los valores, actitudes o el conocimiento que presenta el alumnado frente a ese hecho, ese caso que se les presenta e intentar, como digo, pues alcanzar una idea que sea común entre ellos, ¿no?
y que sea lo más acertada posible, o la que, como digo, ayude a la mayor cantidad de personas, o sea más ética, sea más realista, o sea más acertada, etcétera. Claro, y esta es la diferencia básicamente del método de caso con la resolución de problemas, que es la que realmente suele generar más confusión. Tiene cada una como una intención, ¿no? Aquella más el desarrollo de una creatividad a la hora de elaborar un producto o la solución de un problema. En este caso, más el razonamiento crítico y que ese razonamiento crítico además se acerque a la verdad, que es lo importante. Claro. Sí, que la mayoría de ellos lleguen más que, claro, a algo sobre todo sería eso, a la respuesta más veraz, a veces no solamente veraz, sino que además sea la más ética, por ejemplo, porque a veces nos olvidamos que por muy veraz que sea tal vez una respuesta, tal vez se pierde ética en ello, también debe ser muy ética ese tipo de respuesta o resultado o solución. Ujú. Y bueno, pues estas son las 4 metodologías que queríamos comentar, sobre todo las 2 primeras, aprendizaje basado en problemas y en proyectos, porque la actividad número 2 estaba dirigida, eh, al uso de una de estas 2 metodologías para crear 5 actividades, ¿verdad? Habíamos comentado. No sé si todos habéis estado en las anteriores sesiones y habéis escuchado sobre este tipo de actividad, la número 2. Lo digo por si tenéis alguna duda sobre ella. Claro, por mí de verdad que no habría problema. Como todavía estamos en fechas previas justamente a la redacción de esa actividad, eh, veréis, la tenemos por aquí. Os la quería mostrar aquí también en pantalla para que no se me olvide nada. Porque como tiene pequeños apartados que se deben ir creando, ¿verdad? Creo que no sé si la veréis, pero es básicamente esto que se indica aquí. Primero, lo que habría que hacer es decidir entre elegir una de estas 2 metodologías. También la verdad es que en este sentido no me importaría si quisierais, elegir ambas y, bueno, pues en unos casos hacer una actividad relacionada con el aprendizaje basado en problemas, en otro caso, otra actividad basado en proyectos y así, pues bueno, alternar si queréis, ¿no? Entre ellas, hasta llegar a redactar 5 pequeñas actividades en total. La idea inicialmente es que si elegís una, pues, como se hizo en la primera actividad, argumentar la importancia que tiene dicha metodología. Básicamente es un trabajo relacionado con una búsqueda bibliográfica de aquellos autores que sean significativos respecto al desarrollo de este tipo de metodología, que argumenten, pues bueno, aquellas ventajas que presenta este tipo de metodología en la enseñanza. Y como bien habíais hecho en la primera actividad, pues indicando algunas citas y posteriormente al finalizar el trabajo, pues esas referencias, ¿verdad?, de la que proviene dicha cita. La verdad que eso lo habíais hecho muy bien en la primera actividad y en general, yo no sé si habéis entrenado este año en concreto, pero estaba saliendo muy bien porque os habéis ajustado también muy bien al formato APA. Creo que, claro, estaba pensando, porque probablemente en el resto de asignaturas os han obligado un poco, ¿no? Pues bien del tutor, ¿verdad? Y el TFM que estáis, pues ya estáis bastante avanzados, muy avanzados, de hecho. Bueno, por un lado genial, por otro lado yo sé el trabajo que supone el referenciar, ¿no? Bueno, el dar este formato, ¿no? De tipo APA a todas estas citas y referencias, pero muy bien, ¿eh? Y bueno, una vez argumentada la metodología que se haya elegido, la idea sería redactar 5 pequeñas actividades relacionadas con una de esas 2 metodologías. Entonces, podéis o elegir 5 temáticas que se trabajarían con, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, y cada temática sería una actividad. No habría que redactar los pasos que daríamos dentro de cada una de estas actividades en este caso,
porque ya estáis eligiendo de por sí una temática, me diríais pues de manera muy concisa pues algunas tareas que se podrían realizar dentro de cada una de estas 5 actividades. Lo importante sería, por ejemplo, indicar pues qué tipo de herramientas se podrían utilizar de tipo tecnológicas dentro de estas actividades que proponéis, indicando además pues eso, el nivel formativo, el área curricular o materia que se está trabajando según la temática elegida y los criterios de evaluación. Sería interesante porque al fin y al cabo es una característica común a las metodologías activas el que se incluyese el trabajo cooperativo dentro de esa ideación que hacéis de esa actividad, de cada una de estas actividades basadas en uno de estos dos tipos de aprendizaje. Pues introducir ese trabajo en grupo para cada planteamiento de las actividades sería entonces muy importante. Y finalmente, algo que no se pedía en la primera actividad, algunos de vosotros lo habéis hecho muy bien, es una conclusión final a modo de reflexión personal, sí, algo así, de forma crítica, ¿no? Sobre la utilidad o no que consideráis que puede tener este tipo de aprendizaje, o bueno, ventajas, desventajas a nivel personal, título personal que consideráis pueden tener este tipo de aprendizajes. Muchos de vosotros lo habéis hecho, ya en la actividad número 1 y no se pedía, pero aquí sí que ya es un aspecto que se valora. Creo que en sustitución probablemente de que como no hay foro en esta segunda actividad, pues aquí sí que se pide de forma obligatoria estas conclusiones. Y bien, otra propuesta que os hacía era que en lugar de elegir, por ejemplo, 5 temáticas diferentes y entonces tenéis que crear 5 pequeñas actividades de no más de media página o un tercio de página cada actividad. Cada una de ellas basada en aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. Pues en lugar de realizar 5 propuestas diferentes, podríais elegir un solo tema, por ejemplo, una temática relacionada con cierta materia, y dentro de esa gran actividad basada en aprendizaje basado en problemas o en proyectos, hacer 5 pasos o etapas, como digamos 5 tareas que se podrían llevar a cabo dentro de una de las metodologías que habéis elegido. Y para eso recuerdo que os comentaba esto. Os voy a poner un momento la presentación del otro día para que os ayude un poco a entender a qué me refiero, por ejemplo. Si elegís un solo tema basado, por ejemplo, en el aprendizaje basado en problemas, podéis hacer 5 tareas con esa temática en la que la primera tarea fuese pues, un proceso para empatizar con las necesidades que presenta la población que presenta dicho problema. Esto, por ejemplo, basándonos en las fases del pensamiento de diseño que se crearon en la Universidad de Stanford. Como digo, una primera tarea relacionada con la empatización del alumnado que participa en el aprendizaje basado en problemas, en la que, como decía, pues bueno, deben de un poco investigar cuáles son las necesidades que presenta la población que muestra dicha necesidad o problema. En segundo lugar, pues indicar cuáles son en concreto las necesidades que debería cubrir finalmente el producto que vamos a diseñar o esa solución que vamos a dar. En tercer lugar, pues una tarea relacionada con la creación de esa solución o la resolución de esa necesidad que presenta dicha población. En cuarto lugar, una tarea relacionada con crear un prototipo relacionado con esa temática que hemos tratado, ese problema, etcétera. Y por último, una tarea relacionada con el modo en el que evaluaría el alumnado este proceso de creación de dicho producto o de resolución de dicho problema. Como veis, es otro modo de plantear esta actividad que os decía. En lugar de 5 actividades diferentes con 5 temáticas totalmente diferentes, en este caso sería elegir una temática y crear 5 tareas diferentes dentro de esa temática. Es algo similar, pero que lo decía por si os resultaba más sencillo, por ejemplo, esto. Aquí es mucho más fácil de entender porque en el aprendizaje basado en proyectos, como la característica propia de esta metodología es que se llevan a cabo
multitud de tareas y actividades a lo largo de un gran proyecto, sí que se podrían redactar 5 actividades diferentes para una sola temática, como aquí ocurre. Esta temática única sería cultura en la antigua Roma. Esto era un ejemplo de un compañero vuestro de otro año que hizo el TFM basado en el aprendizaje, eh, diseñado bajo el aprendizaje basado en proyectos. Él eligió como temática conductora la cultura de la antigua Roma, aprovechando un yacimiento que se encontraba próximo a ese instituto, a ese colegio, y creó varias actividades, una de investigación sobre aspectos generales relacionados con el yacimiento y la antigua Roma, otra relacionada con la cultura romana, las profesiones, etcétera, otra actividad relacionada con los números romanos, otra con latinismos y otro con mosaicos. Bueno, pues es otra manera de plantearlo, elegir un solo tema en el aprendizaje basado en proyectos y dentro de ella crear 5 actividades diferentes relacionadas con esa temática. Y bueno, básicamente la actividad es así, es muy sencilla, ya veis, y nada, estoy seguro que como suele ocurrir siempre, pues os saldrá muy bien. Si tenéis cualquier duda, de todas maneras, escribidme y nada, como estos días además tengo más flexibilidad, seguro que os puedo contestar rápido antes de que llegue la segunda entrega. Y bueno, pues nos habíamos entonces quedado justo en el inicio como os decía, el tema 7, que resulta bastante interesante porque no sé si os sonará este término. Esto cuando lo preguntaba años anteriores, pues todavía no se conocía bien el término de neuromito, pero creo que por diferentes motivos, porque de hecho se ha puesto en práctica el dar a conocer este concepto, o a veces, bueno, digamos que ha habido una gran difusión, muchos medios sobre este tipo de término, pues tal vez ya os suene de algo, ¿no? El concepto neuromito. No sé si os pasa que vosotros ya conozcáis previamente a qué se refiere este tipo de término. No sé si os sonará a alguno de vosotros o de vosotras. La verdad es que si fuera que no, digo, pues por otro lado, viene muy bien, porque es comenzar de cero y saber un poco la importancia que puede tener el conocimiento de estos neuromitos. Creo que no, puede ser, o ya os sonaba previamente, desde cero. Como hoy en día tenemos por ahí de todas maneras todas las inteligencias artificiales, seguro que os pueden echar siempre una mano de forma puntual. Ahora al preguntar seguramente pues, podríais echar un vistazo rápido si queréis. ¿Eh? Yo esto la verdad es que siempre lo incentivo, el que vosotros mismos si queréis ir investigando mientras hago preguntas. Claro, a veces ocurre que este término pues todavía no se ha escuchado porque también es que está muy relacionado en concreto con el ámbito de la neurociencia, pero hay que decir que en concreto este término se relaciona mucho con la educación primaria, secundaria, especialmente secundaria y bachiller. También para el profesorado universitario, ¿no? Pues este término tiene mucha relación con el profesorado de estos niveles. Y ahora comentaremos un poco el porqué. De todas maneras, me gustaría primero, tal vez, pues nada, os comento el índice y rápidamente pasamos al término y algunos ejemplos. Ya veis que, bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es explicar qué es esto de los neuromitos, la conceptualización básica, ¿no? Y un poco, pues, de dónde parte el uso de este concepto. Y luego vamos a tratar de explicar 5 casos de lo que llamamos neuromito. Ahora hablaremos exactamente qué es esto de un neuromito, pero ya veis que aquí puede ser que os suene de algo esta expresión, lo de solo se usa el 10% del cerebro. Esto es un neuromito, de hecho. Bueno, yo ya me adelanto porque a veces os pregunto, ¿qué pensáis al respecto sobre esta afirmación? Pero esto es un neuromito y entonces ahora hablaremos un poco sobre esa situación. Y así vamos a hablar de varios de ellos. Como en realidad vamos a tratarlos tal cual, porque son los títulos del neuromito, pues vamos a pasar directamente a ellos, si os parece.
Aquí comentabas, Catalina, que el tema habla de que son malas interpretaciones realizadas a partir de aportaciones de la neurociencia que han calado en algún momento en el campo educativo creando falsas creencias. Genial. Eso es una definición realmente buena y muy concisa. Todos utilizamos el 10%, Catalina, ¿verdad? Si lo deseamos desarrollar los dos hemisferios, depende de lo que deseemos construir. Pues sí, la verdad es que además esto como que adelanta cierta explicación de otro neuromito que tenemos por ahí, pero que realmente ya creo que habíamos comentado algo en el tema 1, el tema 2 creo que era. Me suena. Vale, pues sí, probablemente lo del 10% aprovechar para decir, bueno, y la verdad es que digamos que tal vez siempre podemos como avanzar, es la conclusión, ¿no? A la que llegaremos después. Siempre se puede mejorar, ¿no? A nivel de desarrollo cognitivo, pero eso de que solamente se utilice una décima parte del cerebro y también una décima parte de sus capacidades, habilidades, pues bueno, eso ya está entredicho. Pero vaya, la verdad es que sí, es como un sinónimo, ¿no? De la pereza que podemos mostrar a veces. Especialmente a algunas edades, pues yo también tengo que decir que he tenido mis más, mis menos a la hora a nivel académico y bueno, pues tal vez en algún momento haya usado solo el 10% de mi cerebro. Podría ser. Y realmente lo habéis adelantado y lo habéis definido súper bien. En realidad es como pues una malinterpretación, ¿no? O un error de, pues eso, de entendimiento respecto a cómo funciona el cerebro o algún dato concreto sobre él que no sea su funcionamiento, sobre tal vez, pues bueno, valores relacionados con capacidad cognitiva o, bueno, pues el tamaño del cerebro y demás, pues como que eso a veces llevamos a interpretarlo de una manera errónea y es lo que cuando comienza a difundirse, que es el segundo factor que da nombre al neuromito, cuando empieza a difundirse este tipo de explicación errónea, además normalmente como que esa explicación sufre una transformación normalmente a peor siempre del significado que tenía el concepto previo, ¿no? Del que surge ese neuromito, a medida que se va difundiendo, pues se transforma y, como digo, empeora el neuromito y cada vez se simplifica más o se malinterpreta cierto dato mucho más. Y claro, pues podríamos decir que no sé si lo llamaréis así, pero hay un juego que se llama el teléfono loco que consiste en transferir una palabra de una persona a otra de manera muy rápida para ver qué efecto se produce después de haberlo comunicado 10, 15, 20 veces, ¿no? Y ver el resultado final si sufre una modificación, una transformación. Sería un muy buen ejemplo de lo que ocurre, de hecho, con este tipo de situaciones que generan al final un neuromito. ¿Teléfono roto? Pues sí, sí, la verdad es que además la palabra explica bien a qué se está refiriendo, ¿eh? Como que se produce una modificación de aquello que se está comunicando y normalmente debido, pues bueno, a diferentes elementos que rodean la comunicación. Pues en realidad, mira, nos comentaba también aquí, mira, Esther comentaba una cosa sobre lo de la dominancia hemisférica, se podría resumir, que según el tipo según la dominancia a nivel de cantidad de actividad que se genera en un hemisferio o bien en el otro, parece ser que somos más habilidosos respecto a ciertas características de tipo cognitivas o incluso esto afecta a la personalidad de cada uno. Se llega a pensar de esa manera. Y bueno, no es tan sencillo como decir que depende solamente de ese concepto de lateralidad hemisférica, ¿no? Se podría decir. Es decir, si es más activo o es más dominante la actividad en un hemisferio que en el otro. Y de hecho, eso explica muy mal, ¿no? Las habilidades de cada persona. Y comentabas aquí, Catalina, que el cerebro es un mundo maravilloso que Dios nos ha regalado a cada quien. Por eso el dicho de que cada uno vive en su mundo, ¡buah!
La realidad de cada uno, sí, 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 eso es un aspecto que depende de tantísimas características que nos rodean. Es que la percepción de cada persona es totalmente diferente porque su cerebro se ha ido desarrollando de forma única. Cada cerebro es diferente, totalmente. De hecho, es lo que un poco de lo que se quejan muchos científicos que trabajan con el cerebro cada vez que se mide la actividad del cerebro de una persona. Es completamente diferente cuando se está procesando la misma información. Uno dice, ¿por qué no se activa exactamente la misma región del cerebro y con la misma intensidad y en los mismos tiempos, etcétera? Es que cada cerebro, pese a tener eh, la misma célula, que es la neurona, ¿no? Y bueno, las células gliales que la acompañan, etcétera. Pese a que el cerebro, digamos, tiene una constitución similar estructuralmente, pero luego en la forma en la que conectan cada una de las neuronas, cada una de las células del cerebro, el modo en el que además trabajan en conjunto, pues son totalmente diferentes de un cerebro al otro. Y claro, pues eso genera a su vez esa gran diversidad que observamos en la conducta de la persona después. Esto, claro, yo hablando desde el punto de vista de cómo se estructura un cerebro, es totalmente diferente uno al otro, y después en la conducta esto también se observa. Cada persona es totalmente diferente. Y por ello también en el modo en el que percibe la realidad que le rodea. Y bueno, pues eso, habíamos comentado un poco el término de neuromito, ¿verdad? Referido pues eso a un malentendido que se hace sobre un dato relacionado con el funcionamiento del cerebro o cualquier dato de tipo neurocientífico. Y además esto se extiende. Y al final ese malentendido, pues al final resulta que lo conoce mucha más gente que realmente el dato correcto. Y resulta que esto, en cierto modo, pues es normal, porque al fin y al cabo ocurre para todas las disciplinas, digamos, sobre todo cuando tratamos con datos muy concretos y complicados de entender. Eso ocurre, ya digo, con cualquier disciplina. Pero lo importante está en el hecho de que cuando se le pregunta al profesorado sobre qué opinan al respecto de ciertas frases relacionadas con el funcionamiento del cerebro, pues se observa que existe una gran prevalencia de ese malentendido sobre el funcionamiento del cerebro. Y de hecho esto se observa en una gran cantidad de países, está extendido a lo largo de todo el mundo, no depende de las culturas, es algo que, bueno, pues al fin y al cabo, digamos que el conocimiento que se tiene sobre el cerebro es similar en todos los países, en todas las culturas, y es lógico que se observe entonces esta manera de malinterpretar el funcionamiento del cerebro de una manera similar entre diferentes países. De hecho, este artículo que os muestro aquí, que básicamente es que se pasa un cuestionario al profesorado de, pues, muy frecuentemente de secundaria, para tener un poco el conocimiento sobre aquello que saben o no en relación al funcionamiento del cerebro, estos profesores, se termina por ver que todos fallan respecto a esas afirmaciones que se hace respecto al funcionamiento del cerebro de una manera similar. Esto es un pequeño ejemplo de un artículo en el que se hace una comparación pues, entre Reino Unido, Holanda, Turquía, Grecia y China. Y bueno, pues se observa que para cada afirmación sobre el funcionamiento del cerebro, en este caso, pues utilizamos el 10% de nuestro cerebro de forma mayoritaria. Pues ya veis que, y este es el dato relacionado con aquellos que opinan que eso es cierto, cuando esto no lo es. No utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Ya veis que cada país pues opina que esto es correcto en un 48% de los casos. Esto es correcto en el 46% en profesores de secundaria de Holanda, el 50% en Turquía, 43% en Grecia, 59% en China. Se aproximan bastante los datos. Ya veis que en algunos casos, además, existe como una prevalencia en cuanto a pensar que eso es cierto cuando no lo es, muy alta, ¿no? Como en este caso, estamos casi cerca del 100%. Datos del 93, 96% opinan que esto es cierto cuando no lo es. Ya veis que aquí tenemos una lista de
algunos neuromitos o afirmaciones que se hacen de manera errónea sobre el funcionamiento del cerebro. Al final, ya me adelanto un poquito, os dejo, por si fuera de interés, creo que está aquí al final, las preguntas, todas las preguntas, las 32 afirmaciones, más que preguntas son afirmaciones, que se hacían sobre el funcionamiento del cerebro. Este es el cuestionario original, en el que, bueno, pues en negro son las afirmaciones que son correctas, en rojo las que son incorrectas, porque además pues se juega con esto en el cuestionario para evitar, claro, que sean todas incorrectas y entonces se den cuenta aquellas personas que participan y, claro, comiencen a decir que todas son incorrectas porque ven que varias de ellas lo son. Se combinan, como decía en este cuestionario, correctas e incorrectas y se va comprobando el conocimiento que poseen sobre el funcionamiento del cerebro. Pues ya veis que esto prevalece a lo largo de las diferentes culturas, a lo largo de todo el mundo, entre los profesores de educación secundaria. Claro, el primer neuromito, ya me lo estabais diciendo, solo se usa el 10% del cerebro. Y comentabais que, bueno, pues esto ya de partida, ya entendéis que esto no es así, aunque digamos que es el neuromito más extendido, pero, y además resulta interesante, ¿no? Porque de hecho hay alguna película por ahí que hace uso de este neuromito. No sé si os sonará la película. Ahora estoy pensando y no recuerdo. eh, ay, era el nombre de. Era un nombre femenino, ¿no? El que daba título a la película. Y trataba sobre eso, pues un tipo de sustancia que provocaba pues un aumento de las habilidades cognitivas en la persona a un nivel. Mira, David, Lucy, muy bien, era esa. Sí, sí, que creo que era. em, ah, qué malo soy para las películas y los actores, actrices. Anderson se llamaba de apellido la chica, bueno, da igual, no importa. Porque la verdad es que un poco pues gira en torno a esta idea que es muy atractiva, la de que solamente utilizamos una pequeña parte de nuestra capacidad y que por lo tanto podemos desarrollarla hasta esos niveles en los que ya empezaba a utilizar la telequinesis, ¿no? Y bueno, podía mover objetos con la mente y tenía capacidades extraordinarias. Es interesantísima. De hecho, bueno, se puede utilizar como un elemento crítico en el aula cuando se quiere un poco trabajar sobre esta perspectiva, sobre qué opinan los alumnos respecto a la, la validez, ¿no? de ese fenómeno. Se puede desarrollar las capacidades a nivel cognitivas, pero vaya, hasta el momento no se ha podido comprobar, no se ha podido demostrar al 100% que hasta esos niveles, que sería alucinante, pero vaya. Realmente no utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿eh? Probablemente estamos utilizando casi el 100%, se podría decir, y por aproximarnos, ¿no?, a alguna cifra, no es tanto como el mínimo, sino más bien el máximo de nuestro potencial. Y de hecho, pues bueno, ¿esto de dónde parte? Porque uno diría, ¿y por qué se ha producido este fenómeno de que opinemos de que esto es así, ¿no?, de manera tan multitudinaria? De hecho, yo de jovencito, de pequeño, en la época de la infancia, estaba totalmente convencido de que esto era real. Era una sensación muy atractiva de decir, guau, pues si solo he desarrollado mi 10%, imagínate lo que puedo conseguir practicando. Y realmente podemos practicar y desarrollar nuestras habilidades, pero como un poco nos decía, por ejemplo, esta película, pues parece ser que no va a poder, no va a poder ser. Eso nos da como un poco un batacazo, ¿no? En cuanto a... Bueno, en realidad esto pues surge por una mala interpretación de algunas afirmaciones que hacen algunos psicólogos a lo largo de la historia. Ya veis que incluso esto parte de hace muchísimo tiempo atrás, 1876 y 1817. Tenemos dos grandes ejemplos aquí de frases que se dijeron de cierto modo y se malinterpretaron. Aquí, por ejemplo, Charles Edward Brown Sequard lo que dijo es que las personas, muy pocas personas desarrollan mucho y quizá nadie lo hace completamente el potencial de su cerebro, pero no estaba dando a entender que es que tuviéramos un 10% de desarrollo y que podríamos llegar al máximo que es el 100%, sino que, bueno, pues probablemente, por poner una cifra, no me toméis en serio,
tenemos desarrollada un 90%, por ejemplo, de nuestras capacidades cognitivas y podemos mejorarlas, pues algo más, algo que además es sensible, se puede notar a nivel conductual, o bien cualquier tipo de aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, el ser capaces de manejar cualquier instrumento musical, pues es un gran avance en la persona. Y eso es gracias a que lo que hemos dicho, nuestro cerebro tiene una gran plasticidad y es capaz de aprender, además a una velocidad tremenda. Pero claro, el que se pueda desarrollar al máximo depende de muchas circunstancias y aquí además, en este caso, este psicólogo que además tenía un gran, digamos que partía también de un campo más sociológico, él daba a entender que es que el nivel cultural en el que se vivía hacía depender mucho el desarrollo de este tipo de habilidades. Y bueno, tenía algunas connotaciones a veces un poco extrañas, ¿no? En cuanto al tipo de afirmación que estaba haciendo. Con lo cual, bueno, tampoco. ¡Ah! Madre mía, Camilo, estáis allí con mal tiempo. Pues uno de los factores que más afecta a veces a la conexión. Sí, sí, yo hoy me libro, pero los días de tormenta es cierto. Nada, espero que no afecte demasiado. Nada, estábamos hablando un poco sobre neuromitos, es decir, falsas creencias sobre el funcionamiento del cerebro, interpretaciones erróneas que se ha hecho sobre alguna afirmación relacionada con el funcionamiento del cerebro. El primero es que solo se utiliza el 10% del cerebro, eso ya hay que dejarlo de lado, no es así, y eso ya, claro. Y estábamos comentando, pues, de dónde surge tal vez esta manera de pensar o o esta afirmación, ¿no? Cómo se ha transformado hasta la fecha en esto justamente, que solo se usa el 10% del cerebro. Decíamos, pues, que hay algunas frases de algunos grandes autores, al fin y al cabo, en el mundo de la psicología o de la sociología. Estaba a medio camino en algunos casos el trabajo de estos autores. Pero en este segundo caso hablamos de James William Sidis y de su hijo, Boris Sidis, que bueno, tenía un, eh, un cociente intelectual que rondaba el valor de 300. Es uno de los valores más altos a lo largo de la historia. Es un chico que hacia los 18 años, creo que era 16 o 18 años, algo tremendo, había conseguido obtener su licenciatura y empezó a trabajar en la universidad, además una, ¿no?, universidad muy importante, ya siendo pues no después de esos 20 años. Es tremendo. Uf, madre mía, pues es que claro, eso es algo que no para de estudiarse constantemente, pero parece ser que por un lado, pues hablaban de la cantidad de conexiones que existen en el cerebro, no tanto el número de neuronas. La cantidad de mielina que puede presentar los axones de las neuronas, que se encuentran especialmente mielinizados. Eh, la conexión que existen entre los hemisferios por medio del, um, ahí lo diré, ay, de repente los vacíos. Bueno, la conectividad que existen entre los hemisferios es otro aspecto importantísimo. La proporción entre número de neuronas, número de células gliales, que son las células de acompañamiento de las neuronas y que son muy importantes. Cada vez se encuentran funciones mucho más importantes para las células gliales. Estas células gliales en realidad lo que aportan es pues, nutrición a las neuronas, protección a nivel del sistema inmune, eh, mantenimiento del sistema, es decir, desde pues, limpieza de aquellas sustancias que pueden resultar nocivas para el cerebro, o bien, por ejemplo, pues directamente hay un tipo de célula glial que lo que hace es generar esa vaina de mielina, que lo que hacía era acelerar mucho el impulso nervioso. Pues claro, todo eso que estoy comentando, perdón, son una serie de factores que determinan, por ejemplo, que un cerebro pueda tener una gran capacidad para poder procesar la información y un cociente intelectual alto. Pero son
es que es muy multifactorial el hecho de ser un genio, si nos ponemos en la mejor de las situaciones, ¿no? En cuanto a desarrollo cognitivo. Entonces resulta difícil determinar todos los factores. Yo mencionaba 4 que se manejan constantemente. Pues eso, conectividad, bueno, en número de conexiones, conectividad hemisférica, relación células gliales, neuronas, mielinización, etcétera. Hay muchas más. Por lo tanto, vaya, pues no existe una fórmula sencilla para que podamos decir, voy a desarrollar completamente mi IQ, ¿no? Es algo complicado. Y bueno, pues, por ejemplo, aquí tenemos a este caso, ¿no? De este chico y, bueno, pues su padre, cuando redactó un artículo y luego un libro relacionado con el desarrollo que había observado en su hijo de estas habilidades cognitivas, comentaba que en una frase que solo conocemos una fracción de nuestro potencial mental. Otra vez, pues hablaba de un término muy genérico, potencial mental. Aquí anteriormente habían hablado de potencial del cerebro, como la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder manejar la información, para poder procesarla y resolver problemas, por ejemplo. Pues él solamente hablaba también de que solo conocemos una fracción, pero no decía que pequeña tampoco, fracción de esa capacidad mental, sino que, bueno, decía que todos podemos desarrollar más este potencial mental porque solo lo hemos desarrollado hasta cierto punto. No quería decir tampoco que se hubiera desarrollado eh, a un 10%, es decir, a un nivel muy bajo, ni mucho menos, pero que por la práctica, por lo que había visto en su hijo, el que su hijo estudiase constantemente y practicase con las habilidades de tipo cognitivas, había observado que esto producía una mejora en ese cociente intelectual, que ya de por sí era muy alto, pero que se produjo una pequeña mejora a lo largo de su vida con el entrenamiento. Ah, sí, sí, es verdad. El concepto de inteligencia es complicadísimo realmente dar con él porque además existe una diversidad de formas de conceptualizarlo altísima. Yo la verdad es que me quedo con alguna situación práctica en la que se comenta que, pues bueno, la capacidad para resolver de manera eficaz y veloz un problema, ¿no? Por ejemplo, porque esto como que engloba, digamos, de manera muy genérica a lo que a veces consideramos a una persona inteligente. Y no solamente la solución a nivel cognitivo, también a nivel emocional, de una situación, porque ya habíamos dicho que muchos autores, como Damasio, comentan cómo la parte emocional afecta a esa capacidad de poder procesar información de tipo más lógica o relacionada con ese ámbito más cognitivo, ¿no? De la resolución de un problema y la toma de una decisión. Pues es muy complicado, la verdad, dar una definición de inteligencia. Y claro, pues parece ser que ya en el 36, aquí ya es cuando de repente se transforma por completo esta frase y aparece un empresario llamado Dale Carnegie que en una feria de muestras relacionada con la tecnología utiliza un lema, una frase que fue muy atractiva, claro, para la gente que lo veía en ese cartel, en el que se indicaba solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y con eso intentaba atraer al público que se presentaba en esa feria de muestras. Y claro, pues después se habló mucho de este término, del de, que solo se utiliza el 10% de nuestro cerebro. Claro, aquí lo que se intentaba vender era un producto totalmente diferente a esta idea relacionada con el cerebro, pero digamos que esto funcionó muy bien como gancho. Y luego resulta que se observó que se fue extendiendo muchísimo esta afirmación. No se sabía tampoco muy bien el porqué de este 10%, si había sido elegido al azar o qué, pero también es cierto que ya por aquel entonces sí que se sabía datos sobre el cerebro hacia el 36 relacionado con la proporción que existía de neuronas frente a ese tipo de celular que acompaña a las neuronas, que habíamos comentado hace un momento, las células gliales, pues resulta que en el cerebro hay una proporción aproximada de un 10% de neuronas y un 90% de células gliales. Entonces, y hay además varios datos en el que se maneja el valor del 10% en nuestro cerebro referido
pues, la representación de cierta sustancia, elemento, célula en el cerebro, coincide. Entonces se cree que a lo mejor Dale Carnegie había leído algo y dijo, pues si solamente tenemos un 10% de neuronas, es que solamente estamos utilizando el 10% de la capacidad de nuestro cerebro, y si aumentamos el número de neuronas va a mejorar este tipo de habilidades cognitivas. Y ahora ya se sabe que, bueno, el número de neuronas a lo largo de nuestra vida varía muy poco, y de hecho, de manera, el neto resulta es que vamos perdiendo número de neuronas pese a que sigamos practicando. Existe además, como ya decíamos, una poda sináptica que finalmente no solamente afecta a la cantidad de conexiones totales con las que nacemos, que se van reduciendo a lo largo de nuestra vida. Eso no implica que es que perdamos conocimiento o perdamos capacidad de aprendizaje. Vemos que la mantenemos a lo largo de toda nuestra vida. En todo caso, hacia los 80 o 90 se ve un declive muy importante en todos estos aspectos. Entonces, bueno, pues una malinterpretación completa de, pues, un dato inicial, tal vez, por parte de una persona que se quería aprovechar de un lema importante, ¿no? Que era muy atractivo para todas aquellas personas que acudían a su mostrador para vender dicho producto. Por otro lado, pues bueno, frases previas que un poco incitaban a crear últimamente ya esta frase, ¿no? Con todos estos datos. Ah, sí, comentabas aquí, Catalina, que existen estudios que pueden confirmar si la cantidad de masa cerebral puede afectar de alguna manera el proceso de aprendizaje de una persona. Bueno, sí que es cierto que muchos artículos tratan situaciones en las que se observa mayor número de neuronas en determinado núcleo y que ese núcleo procesa mejor esa información. Pero también es cierto que no suele ser porque esa mayor cantidad de células sea mayor a lo habitual, sino que se compara con situaciones normalmente en las que se produce una pérdida de cantidad de neuronas. Sí que es cierto que perder una gran cantidad de masa neuronal afecta finalmente a el desarrollo de cierta función o cierta capacidad. Hablamos de cantidades importantes. Por ejemplo, lo habíamos dicho, consumo constante de sustancias que provocan una degeneración del prefrontal, alcohol, drogas, etcétera, finalmente hace que muera una gran cantidad de neuronas y a su vez se pierde ese tipo de habilidades contenidas en esas zonas del cerebro. Pero el aumento neuronal por la práctica, bueno, pues es relativo, no es tan grande y tampoco explica bien. Explica mejor la cantidad de conexiones que se producen entre las neuronas. Eso sí, por ejemplo, la cantidad de mielinización, la calidad de la mielinización de los axones. Eso también. Y pues un poco hablando de, siguiendo un poco con esta idea de, ¿y por qué podemos decir que esto no es real? Que además solo se utiliza, que no se utiliza el 10% del cerebro. Pues, por un lado, sabemos que es que se activa, y esto lo sabemos por las técnicas actuales que tenemos para tomar imágenes del cerebro, sabemos que se activa la totalidad del cerebro. Todos los rincones del cerebro están activos en algún momento. Lo que ocurre es que las antiguas técnicas que se utilizaban mostraban instantáneas en el tiempo, eh, que no eran consecutivas, entonces se observaban como en esas imágenes momentos en los que se producían como vacíos de actividad en el cerebro. Por ejemplo, en esta situación, bueno, es una imagen mucho más actual, en los colores de tipo cálidos, es decir, los rojos y los amarillos nos muestran una gran actividad de esas zonas del cerebro. Esto es un cerebro visto desde arriba. Sería un corte del cerebro en este plano y se observaría pues la parte frontal por aquí, la parte posterior aquí, los laterales. Visto desde arriba, pues vemos mucha actividad frontal y uno diría, claro, todas las zonas en verde, en azul y oscuras, parece ser que es que no presentan actividad. Pero en otros momentos, cuando se está llevando a cabo además otro tipo de actividad o de función, puede ser que se estén activando esas otras zonas del cerebro que están aquí en verde. O incluso aquellas que están en azul, que no termina de observarse actividad. Por lo tanto, claro, tal vez
esta forma de pensar de que es que hay zonas del cerebro que no se activan. También fue una idea que se manejó en determinado momento. También era errónea y es debido a la interpretación que se hacía de los datos que se podían obtener en ese momento. Actualmente se sabe que se activa todo el cerebro. También resulta que la limitación técnica hacía que no se supiese sobre el funcionamiento de algunas zonas del cerebro en concreto. El prefrontal, por ejemplo, es una de las zonas que, bueno, se manejaba más o menos el tipo de función que podía estar procesando. Ya habíamos hablado de algunos accidentes, ¿verdad? De hecho, sufridos a lo largo de la historia que nos daban algunos datos sobre en qué podía estar involucrado el prefrontal. Pero vaya, son las últimas técnicas en las últimas décadas que definitivamente nos dan una gran idea de el nivel de activación de esas zonas, por un lado, es decir, no eran zonas inactivas, y además de su función, es decir, no eran zonas vacías sin función, sino que ya se sabe todas las zonas del cerebro en qué función pueden estar involucradas y ocasionalmente hay zonas del cerebro que participan en multitud de funciones además. Por otro lado, también ocurría que se pensaba que si una persona sufría una lesión y posteriormente se recuperaba por medio de la práctica de la función, es que en el cerebro se estaba aprovechando alguna zona del cerebro que no se utilizaba previamente, ¿no? Es decir, si se dañase una zona aquí, pues entonces esa función se podría trasladar a esa zona que no estaba trabajando o no tenía función previa. Pero esto tampoco es así, porque realmente todo el cerebro está en funcionamiento, se está aprovechando todas las zonas del cerebro y es gracias a que existe actividad en esa zona del cerebro que una zona lesionada se puede traspasar esa función a una zona cercana a esa lesión del cerebro. Pero eso sí, es necesario que esa zona a la que se traspasa, esa función, esté activa para que, bueno, pues la cantidad de conexiones que se están manejando y se están creando por medio de la plasticidad en esa zona permita el que se traslade esa función a esa zona, etcétera. Es más probable entonces esta situación que esta. Y por lo tanto, digamos que las lesiones del cerebro y que se traslade luego esa función a otra parte del cerebro no explica que hay zonas del cerebro que puedan estar inactivas. Es al contrario. Han de estar activas para que se pueda trasladar esa función que estaba en esa lesión a otra zona. Es algo también que se discutía en aquel entonces, ¿no? Como, claro, esto justificaría el hecho de que hay zonas del cerebro que no están en funcionamiento. Esta idea que es errónea. En realidad es esta. Tiene que estar en funcionamiento zonas del cerebro para que se traslade esa función donde se produce una lesión. Esto también es muy interesante. Nuestro cerebro tiene esa capacidad, menos mal, de en algunos casos enviar funciones a otras zonas del cerebro para recuperar a nivel conductual práctico esa función. Aquí tenemos otra afirmación. Hay periodos críticos en la niñez después de los cuales hay ciertas cosas que ya no se pueden aprender. De hecho, yo creo que vosotros ya sabéis algo de esto porque habíamos hablado de algunos términos, ¿verdad? Relacionados con este aspecto. No sé si os acordáis de los periodos críticos, periodos sensibles, momentos en los que a lo largo de nuestra vida podemos pues aprender con más probabilidad determinadas funciones. Os acordáis un poco de esta idea que habíamos comentado? Yo os pongo por aquí mientras esta imagen para que tal vez os incite a esa idea que habíamos un poco alcanzado en aquel entonces, ¿no? Y que da respuesta a esta afirmación, que bueno, es errónea, ¿verdad? Bueno, perdón, es errónea entre comillas, ¿eh? Esto es una cosa además que me gusta comentar. Que los neuromitos hay que explicarlos, pero también tienen como ciertos elementos que hasta cierto punto puede ser verdad. Sí, era del principio y un poco pues hablando del desarrollo del cerebro en la infancia, en la adolescencia, ¿verdad? Pero aquí ya os doy una pista importante. Muy bien, yo creo que esta es una buena, sí, sí, muy buena conclusión
sobre un poco lo que se querría decir con esto. Porque en realidad se puede explicar con muchos términos y demás, pero en realidad es esto, ¿eh? Siempre se puede aprender, hay ciertas cosas que, bueno, pues es mejor aprenderlas a ciertas edades. Sí, los idiomas o yo creo que ya atinando más en algo que como no aprendamos al principio se va a ver afectado, pues el lenguaje en sí. Primero el lenguaje, que después permite después, en segundo lugar, aprender los siguientes idiomas, ¿verdad? Pero es cierto que también resulta muy natural aprender diferentes idiomas en la niñez y no ya posteriormente. Eso es también cierto. Sí, sí. Claro, está abierto ese periodo relacionado con la capacidad para poder aprender el primer lenguaje, el primer idioma, y por lo tanto también lo estará para el resto de idiomas que aprendamos a la vez en ese momento, que es durante la niñez. Siendo, como habíamos dicho, pues los 7 años es un momento crítico para haber aprendido el lenguaje. Los 12 es ya casi un momento imposible para conseguir recuperar las habilidades del lenguaje al 100%, es casi imposible. A cierto nivel, pues bueno, dependerá de la exposición de esa persona a ese tipo de estímulos relacionados con el lenguaje previamente. Pero ya veis, en realidad esto es un neuromito hasta cierto punto porque nos dice que parte probablemente de estudios como el de Decker y Tokuhama, en el que se comentaban afirmaciones del tipo: todo lo que va a condicionar casi la totalidad del aprendizaje en la vida debe darse a la edad de 3 años. Esto es una afirmación real que se hace en un artículo, que es también por eso que a veces se nombra como el neuromito de los 0 a los 3 años. Claro, yo creo que en este caso los autores se referían a que ciertas características, habilidades, funciones y demás se desarrollan especialmente la base de ellas entre los 0 y los 3 años, y es un momento importantísimo para que después esa base sirva como catapulta al desarrollo por completo de esas funciones. Eso es cierto. Y también importante en cuanto a funciones muy concretas. Ya habíamos dicho que las habilidades de tipo sensoriales, motoras, sus funciones en concreto, pues, y el lenguaje también, ¿eh? A medida que en los primeros años de vida estamos desarrollando como las normas básicas relacionadas con el proceso de emitir el lenguaje correctamente, pues si no se desarrollan correctamente entre los 0 y los 3 años, se dificulta muchísimo después el aprendizaje de funciones de este tipo. Aquí sí que hablamos a lo mejor de periodos críticos. Pero claro, hay otras funciones que no dependen tanto de ese periodo y que son lo que llamamos periodos sensibles, ¿no? De desarrollo de funciones. Por ejemplo, para habilidades cognitivas superiores. Por ejemplo, estamos hablando de funciones ejecutivas, la planificación, capacidad de planificación, de inhibición, cognitiva y conductual, flexibilidad mental, toma de decisiones. Claro, todo esto, regulación emocional y conductual, lo podemos ir desarrollando a lo largo de toda nuestra vida y el aprendizaje de tipo cognitivo a lo largo de toda nuestra vida sin problema. De tipo conceptual y demás, bueno, eso sin problema. Como decimos, la parte más sensorial, motora, el lenguaje, sí que se ve más condicionada por los primeros años de vida y aún así no al 100%. Podemos, en función de la estimulación que hayamos recibido previamente, pues recuperar esas funciones también. Pero vaya, hay un límite para esas funciones en concreto. Y por eso responden más a periodos críticos y los otros a periodos sensibles. Y bueno, pues entonces esta afirmación, digamos que en cierto modo tiene algo de cierto referido a que hay unas funciones en concreto que sí que es verdad, responden más a ese periodo en la niñez, en las que se pueden desarrollar especialmente, pero hay muchísimas otras funciones que no responden a ese periodo crítico. Aunque, bueno, pues desarrollarlas especialmente en ese momento puede favorecer que posteriormente se optimicen al máximo. Eso también es cierto. Se habla incluso ya de que durante la niñez, los primeros años de vida, si vamos desarrollando ciertas habilidades relacionadas con funciones ejecutivas, la capacidad del niño para inhibirse, para controlar ciertas conductas, para poder flexibilizar cierta decisión,
claro, para esas edades, ¿no? El cambiar de decisión en determinados momentos. Todo esto va a ayudar en el futuro a que se hayan creado ciertas conexiones que después será mucho más sencillo utilizar para llevar al máximo desarrollo estas funciones. Bueno, pues incluso hasta estas que pertenecen a esas funciones que no son críticas a desarrollar en algunos momentos, también se ven beneficiadas de un desarrollo hasta cierto punto en los primeros años de vida. Vamos, que esa afirmación hay que tomarla un poco con cuidado. Esta, por ejemplo, ya la habéis adelantado. El proceso de enseñanza debe guiarse por el hemisferio predominante. Bueno, en realidad la afirmación o el neuromito no es exactamente así, es este de aquí. Las diferencias en la dominancia hemisférica, hemisferio izquierdo o derecho, pueden ayudar a explicar las diferencias individuales entre los alumnos, referido pues a su desarrollo cognitivo, a su personalidad también, han llegado a decir. Pues bueno, incluso comentaban en algunos casos de una manera mucho más práctica a qué tipo de oficio se podría dedicar un alumno en función de esa dominancia hemisférica. Se ha llegado a hablar hasta ese punto. Pero vaya, sobre todo en cuanto al desarrollo cognitivo, más de un tipo o de otro, más capacidad para poder manejar información de tipo lógico-matemática o más de tipo lingüística o más de tipo artística, pues se habla un poco en ese término. No sé si, bueno, lo habéis comentado, de hecho creo que era Esther que lo explicaba un poco. Y bueno, pues también es cierto que es más bien falso, porque en realidad el tema es que se ha llegado a popularizar la idea de que aquellas personas que tienen mayor actividad del hemisferio izquierdo, pues son personas que tienen habilidades relacionadas con estas características, se centran más en los detalles o en el conocimiento y en la ciencia, son más racionales y son capaces de controlar mejor sus conductas. Eso sí tienen desarrollado más el hemisferio izquierdo. Aquellos que tienen desarrollada me refiero a su capacidad de generar mayor actividad para procesar cierta información. O personas del hemisferio derecho, que están más inclinadas, como dicen aquí, a pues, emplear la fantasía, son más propensas a poder manejar los campos de la filosofía, las artes, la religión y muestran más conductas de riesgo. Pues esto es un poco lo que se llega a decir. Pero además esto se llega a decir en algunas publicaciones. Publicaciones que son normalmente de una calidad pues no dudosa, sino que bueno, pues se ha permitido su publicación en revistas pues que no tienen índice de impacto y por lo tanto no tienen valor. Pero vaya, es un tema peligroso porque entonces esto nos lleva luego, ya lo veremos un poquito, ¿no? Con una conclusión que damos, a pues etiquetar a las personas en función de pues la medida de la actividad de su cerebro. Se llega a poder hacer de esta manera o bien incluso en función de que exista una dominancia del propio de ciertas partes de cierta mitad del cuerpo. Se llega incluso a pensar que si una persona es dominante en cuanto al manejo de su mano, su pie, ciertas partes del cuerpo de su lado derecho, por lo tanto es el hemisferio izquierdo el dominante. Y aquellos que tienen también habilidades de manejar objetos con la mano izquierda, pues también tendrían más dominancia del hemisferio derecho, el contrario. Entonces, bueno, esto es una simplificación ya brutal. Eso no hay que intentar utilizarlo de esa manera. El hecho de medir la actividad del hemisferio, pues bueno, nos acercamos un poco a una realidad. Es que ese hemisferio, es cierto, tiene mayor actividad, pero cuidado no significa que se transforme en esta traducción que se hace aquí. Esto, la verdad es que es una simplificación. Y es una simplificación realmente de esto que vemos aquí abajo. Resulta que sí que se sabe que el hemisferio izquierdo, pues bueno, tiene una serie de funciones localizadas y muy concretas, funciones que no son una gran cantidad de ellas, sino muy concretas. Por ejemplo, el lenguaje. Sabemos que el área de Broca y Wernicke se sitúan especialmente en el hemisferio izquierdo. Hay que tener cuidado porque también, aunque no reciben ese mismo nombre, esas áreas, en el hemisferio derecho a veces se produce activación cuando estamos manejando el lenguaje.
La capacidad de habla, la comunicación, la comprensión lingüística, pues también se activan zonas del hemisferio derecho, pero se activan especialmente en el izquierdo. Y claro, por eso se dice que, bueno, pues el hemisferio izquierdo es el que está más relacionado con el lenguaje o también la lógica. Eso también es cierto. Hay algunos hemisferios relacionados con la interpretación del sentido que posee determinado tipo de información, estructurándolo de una manera eh, lógica, por pasos y dando relación entre esos elementos con un gran sentido. Y bueno, pues por todo ello se piensa que el hemisferio izquierdo pues, procesa la información de una manera más analítica, más en detalle. Y sin embargo, en el hemisferio derecho se sabe que tiene algunas funciones como esta, la de la habilidad espacio, habilidades espacio ¿cómo lo llamábamos? Visoespaciales, perdón, habilidades de tipo visoespaciales. Es decir, como la capacidad para poder percibir la posición de un objeto en el espacio, su forma, su color, su textura, etc. Eso sí que es verdad que reside en ciertas zonas del hemisferio derecho, sobre todo aquí en la zona parietal, occipital. Hay un núcleo encargado de desarrollar, de procesar este tipo de información. Claro, tanto por esta habilidad como alguna otra más relacionada con cómo se procesa la información matemática, por ejemplo, pues se dice que el hemisferio derecho es más de tipo creativo, que procesa la información más en conjunto, no de forma detallada, sino que toma todas sus partes y es capaz de procesarla como un todo, un conjunto de toda esa información, dándole sentido a, todo eso, a todas esas características o elementos que contiene la información. Eso sí que es cierto hasta cierto punto, pero hay que tener en cuenta que toda la información que se maneja en el hemisferio izquierdo y derecho se comunica, se envía constantemente al otro hemisferio para dar información de, de esos contenidos que se están procesando en cada hemisferio. Se envía al otro lado del hemisferio que, bueno, pues como hay núcleos que se repiten tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, ambos se informan uno al otro sobre esas características del procesamiento de información de cada hemisferio. Se complementan, podríamos decir, ambos hemisferios y por lo tanto se puede decir que el modo en el que se procesa en último término la información que proviene del exterior vuelve a ser como un todo, es muy holística. Ambos hemisferios actúan generalmente en el procesamiento de toda la información que proviene del exterior, con sus excepciones, como habíamos dicho, en el lenguaje, por ejemplo, que participa especialmente el hemisferio izquierdo, por ejemplo, esta que habíamos dicho, de una habilidad de tipo visoespacial en el derecho. Pero vaya, hay que quedarse con esta idea. Al final, toda la información tanto de un lado del hemisferio como del otro, el que entra a uno o al otro, se comunican al hemisferio contrario y se manejan al final como un todo, toda esta información para darle sentido. Y esta es la idea final que tenemos que darle al modo en el que procesamos la información, en el modo en el que nos comportamos, etc. Entonces, el que las personas puedan ser más creativas o a lo mejor más analíticas en cuanto al manejo de la información, no va a responder tanto al modo en el que se maneja la información en un hemisferio o bien en el otro, sino a cómo se utilizan diferentes núcleos de diferentes lóbulos del cerebro, de la zona prefrontal, la zona parietal, por ejemplo, cómo se produce esa comunicación entre estos dos lóbulos, es fundamental para la creatividad, por ejemplo, tanto en un hemisferio como en el otro. Tal vez, si además tenemos cierto desarrollo de las habilidades de tipo, por ejemplo, visoespaciales, más en una persona que en otra, la creatividad se va a enriquecer de ese aspecto. No decimos que no. Y claro, se va a activar más esa zona del cerebro situada en el hemisferio derecho. Pero no es que el hemisferio derecho sea creativo, sino que hay una característica adicional que va a mejorar la creatividad en este sentido. Pero también podría ser que la habilidad en el lenguaje, a la hora de expresarlo y de comprenderlo, favorezca la creatividad. Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos un ejemplo de cómo el hemisferio izquierdo puede mejorar también la creatividad gracias a la comunicación entre diferentes lóbulos del prefrontal y del parietal aquí más atrás. Entonces hay que pensar que estas habilidades no dependen de tanto este aspecto de qué hemisferio es dominante, sino de cuánto están desarrolladas ciertas capacidades en diferentes lóbulos del cerebro. Como ya sabemos, eso además de tener un componente innato,
Hay personas más habilidosas, también hay un componente práctico en el que si, pues bueno, trabajamos en este tipo de habilidades se desarrollan mucho más. ¿Y por qué resulta muy peligroso este tipo de neuromitos? Pues por un lado es que estamos sin querer etiquetando a las personas diciendo, tu hemisferio dominante parece ser el derecho y por lo tanto tú tienes esta serie de características, las otras no. La persona se puede, digamos, creer, ¿no?, esta idea y entonces pues evitar desarrollar ciertas habilidades que tal vez las posea porque considera que, bueno, pues las importantes son aquellas que parece ser que sí que tengo más, según me dicen, más desarrolladas. Además, se puede producir un fallo en la percepción de uno mismo en cuanto al desarrollo de habilidades si te lo comunican de este modo. Si te dicen que es que depende de la dominancia de tu hemisferio, no realmente. Entonces, estamos como determinando a la persona, ¿no? En cuanto a cuáles son sus habilidades y entonces a qué se podría incluso llegar a dedicar en algunos casos. Y esto es muy peligroso. Lo importante es dar a entender que, bueno, pues la flexibilidad, la plasticidad que presenta nuestro cerebro, la integración de toda la información entre hemisferios y demás, va a ayudar a que si queremos trabajar, nuestras capacidades podemos mejorarlas, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, la charla de José Ramón Gamo, que decía que personas con mayor habilidad, pero que no practican esa serie de habilidades, presentan una curva de aprendizaje mucho menor que aquellas personas con menor habilidad, pero una gran capacidad de aprendizaje y, por lo tanto, también decía de mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento, la autoeficacia, es decir, cómo percibimos nosotros que podemos, además, resolver una situación con nuestras habilidades. Esa es la autoeficacia. Es muy importante, ¿no? Si la tenemos muy desarrollada, va a favorecer el que podamos desarrollar ciertas habilidades, aunque no las poseamos. Otro más, y ya creo que nos quedaba este y un último. Sí, eso. Voy bien rápido a estos y los entretengo muchísimo más. Este, por ejemplo, también pues resulta muy práctico, ¿no?, a la hora de ponerlo, de utilizarlo. Dice, las personas aprenden mejor cuando reciben información en su estilo preferente de aprendizaje. Esto os lo voy a resumir rápidamente, porque resulta que, por un lado, existe lo que llamamos, no estilo de aprendizaje, sino, ¿cómo lo llamamos? Uh, preferencia, no. Ay, perdón, esta palabra se me ha escapado de la mente. Sí, una cosa es que existan diferentes estilos de aprendizaje. Otra cosa es cómo nosotros percibimos que podemos aprender determinada cosa. Y sí que es cierto que, bueno, pues se puede aprender, por ejemplo, mediante, como decíamos, diferentes vías sensoriales. Podemos aprender especialmente tal vez por la vía visual, auditiva o motora, táctil, kinestésica. Hay personas que perciben esto como una realidad. Dicen, yo la verdad es que aprendo mejor cuando estoy viendo una explicación con imágenes, con movimiento, cuando se está ofreciendo un modelo que explica bien ese concepto. Otras personas dicen, yo necesito que me den una explicación oral, necesito escucharlo, aquello que me están explicando, es decir, necesito pasarme en el lenguaje para poderlo comprender. Y otras personas dicen que necesitan practicar con ese aprendizaje, manejando aquello que van a aprender para poder, en definitiva, comprender y aprender bien cierto concepto. Bueno, se puede relacionar, se podría llegar a relacionar, pero eh, bueno, digamos que son conceptos diferentes en realidad. Pueden relacionarse en último término. Los estilos preferentes de aprendizaje y las inteligencias múltiples. En este caso se refiere sobre todo al modo en el que procesamos la información. Con la inteligencia múltiple sí que le estamos dando ya otro enfoque al tipo de información. Hay diferentes tipos en función de esa inteligencia, pues más de tipo lógico-matemática, más de tipo lingüística, más de tipo emocional, ¿verdad?
Y digamos que las inteligencias múltiples sí que se acercan un poco más a la realidad, aunque ya sabemos que falla en muchos aspectos de la explicación que nos daba Gartner sobre las inteligencias múltiples, sobre todo fallaba a nivel neurocientífico, ¿no? En cuanto a los aspectos que él intentaba aprovechar para apoyar su teoría. Pero bueno, la teoría de inteligencias múltiples resulta muy útil en otros aspectos, sobre todo el educativo, dando muchísimas oportunidades al alumnado, en cuanto al desarrollo de más de habilidades y bueno, pues a la capacidad que puede desarrollar para ofrecer un servicio el día de mañana. Eso es otro aspecto. Y aquí un poco nos estamos refiriendo, como digo, al modo en el que podemos procesar la información de mejor manera, si bien por ejemplo, una vía de tipo visual, una vía de tipo auditiva, o bien mediante pues eso, el tacto o bien a nivel motor. Y lo que se está viendo es que aunque a nivel de la percepción que tenemos las personas sobre este hecho, pues cada uno nos situamos en un tipo de aprendizaje, consideramos que aprendemos mejor percibiendo esa información de un modo o de otro, parece ser que esto no es verdad, porque hay muchos estudios en los que intentan relacionar dos variables, una, el tipo preferente de aprendizaje, pues toman a todas esas personas que consideran que aprenden mejor mediante la vía visual, les ponen ahora una tarea con esta información y comprueban cuántos son capaces de aprender con esa vía sensorial. Y observan que no existe relación entre lo que ellos consideran que es el estilo preferente de aprendizaje y ese éxito de aprendizaje. No existe relación, a veces incluso ocurre al contrario. Ellos consideran que aprenden mejor mediante dicha vía sensorial, les ponen ahora en esos experimentos una tarea relacionada con esa vía sensorial y lo hacen peor que lo harían, por ejemplo, con otras vías sensoriales. Es curioso, aprenden peor con aquella vía preferente que consideran ellos de aprendizaje o ese estilo preferente que con el que no consideraban. Es decir, hay hasta datos que se contradicen en ese sentido. Personas que creen que aprenden mejor de una manera y lo hacen peor. Serían esos datos de tipo negativo que se observan en las correlaciones entre estas dos variables. Y no es un estudio, aquí os pongo tres, del 82, el 87 y el 2006. Hay muchos más, que es un estudio muy sencillo de realizar y siempre se termina comprobando de manera muy reiterada ese dato. Además, hay otros estudios en los que se observa que cuando se hace este tipo de, de análisis, ¿no? De cuál es tu vía, cuál es tu estilo preferente de aprendizaje. Aprendes mejor mediante una enseñanza de tipo visual, auditiva o kinestésica. Se le da a elegir al participante. Cuando se le ofrece la oportunidad de que elija de una mesa que tiene delante de sí los objetos más de tipo visual o bien elementos más de tipo auditivo que le ayudarán a aprender algo o más de tipo kinestésicos, pues resulta que la persona llega a hacer trampas, como se observa en algún estudio. Y entonces obtiene muy buenos resultados de aprendizaje, pero porque se comprueba, se demuestra que está utilizando otro tipo de información que no es el estilo preferente de aprendizaje. Es decir, la persona incluso llega a hacer trampas, en algunos estudios comentaban. Y bueno, pues básicamente lo que nos dicen es que en lugar de intentar basarnos en aspectos como cuál es cuál es la percepción que tiene la persona sobre su estilo preferente de aprendizaje, en lugar de preguntarle entonces a un alumno cuáles son los modos en los que consideráis que aprendéis mejor. Entonces cada uno que diga, pues yo prefiero visual, yo prefiero. Pues en realidad lo que deberíamos a lo mejor es observar las habilidades de ese alumnado y ofrecerle actividades y ejercicios que desarrollen de un mejor modo esas habilidades o esas capacidades cognitivas gracias a esas habilidades que poseen. Eso sí que parece mucho más práctico que no intentar, pues bueno, ahondar más en este alumno parece que aprende mejor cuando le explico le explico los conceptos con imágenes. Esto resulta muy complicado de demostrar. Sin embargo, observar habilidades en el alumno resulta mucho más sencillo para, por medio de ellas,
mejorar el aprendizaje. Entonces, esto nos lo proponen en algunos artículos relacionados con el estudio de estilos preferentes de aprendizaje. Y bueno, de hecho, os acordaréis de esto tal vez, que cuando aprendemos un mismo concepto por medio de varias vías sensoriales a la vez, y a esto se le llama aprendizaje multisensorial, se ha demostrado, yo os ponía aquí solamente un estudio, pero es que hay muchísimos, se ha demostrado que se mejora el aprendizaje, tanto la calidad de este como el tiempo que perdura en el cerebro. Y es que decíamos que parece ser que interviene una zona situada aquí, en la parte posterior, en el parietal, que es una zona de asociación, una corteza de asociación terciaria, y lo que permite es que se integre información de tipo visual, que viene de aquí detrás, información de tipo táctil e información auditiva. Se integra toda esa información a la vez sobre cierto concepto en esa corteza y le da sentido a ese concepto como un todo, aprovechando toda esa información. Cuando tenemos que recuperarla, vamos a tener información de diferentes vías sensoriales para poder tirar de ese concepto que queremos recuperar. Podemos recurrir a esa información que recordamos de tipo visual, o la de tipo auditiva, o la de tipo táctil, y traer al presente esa información con muchísima más facilidad. Ese concepto va a ser mucho más rico. El esquema de ese concepto va a estar mejor estructurado, con mayor cantidad de elementos. Va a tener más significado y sentido para nosotros cuando aprendemos de manera multisensorial. También pues, vemos cómo hay otros estudios entonces que corroboran que lo del estilo preferente de aprendizaje, al menos de modo sensorial, pues no se apoya, ¿no? Bien en el uso de una sola vía sensorial, sino en el conjunto de todas ellas para mejorar el aprendizaje. Y ya, pues este último, por no gastar más tiempo, que si no os voy a cansar mucho, os lo estoy explicando un poquito así directamente. Los ejercicios de coordinación pueden mejorar las capacidades de aprendizaje, nos dice. Es decir, que practicar ejercicios físicos de coordinación entre diferentes partes del cuerpo, pues parece ser que mejoran las habilidades de tipo cognitivas. Pues bueno, en un principio, aunque era tentador, pues, y aunque resulta que es verdad que cuando nos ejercitamos físicamente sí que se observa una mejora en algunos tipos de procesos cognitivos que mejoran el aprendizaje, pero no es en sí por el hecho de llevar a cabo ejercicios de coordinación. Es el ejercicio físico el que va a mejorar el aprendizaje. El aumento de oxigenación, el aumento de determinado tipo de sustancias, de neurotransmisores, todo esto en conjunto va a beneficiar el aprendizaje, el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas en concreto. Ahora veremos después en la siguiente diapositiva. Pero aquí el problema estaba en que esta afirmación no se sabe muy bien si partía de esta práctica que se estaba llevando a cabo o si al contrario, la práctica surgió después de la aparición de esta afirmación. Resulta que el neuromito lo que dice básicamente es que sesiones cortas de ejercicio de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral de los hemisferios izquierdo y derecho, dando por sentado que es que esa integración del hemisferio izquierdo y derecho mejora el aprendizaje. En cierto modo es verdad, pero lo que no es cierto es que esos ejercicios de coordinación, por ser de coordinación, mejoren estas habilidades. De hecho, apareció de repente una moda a nivel de desarrollo de habilidades cognitivas que lo llamaron gimnasia cerebral, kinesiología o brain gym. Cuidado, que no es lo mismo que esta gimnasia cerebral que a veces se ha escuchado últimamente por medio de ejercicios, juegos, tareas, en las que sí que se practica con cierta habilidad de tipo cognitiva, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a Internet vamos a encontrar muchísimas aplicaciones relacionadas con desarrollo de la atención, desarrollo de la memoria. Sí, eso es cierto, que practicando ciertos ejercicios destinados directamente a desarrollar la memoria, bien porque debes retener determinado número de elementos y después recordar cuáles estaban presentes o cuáles no, o para poder resolver un problema, o bien
ejercicios que sirven para planificarse o para inhibir mentalmente determinada acción, etcétera. Todo eso sí que es cierto que entran dentro de determinado tipo de gimnasia cerebral que sí que es útil. Esos son los últimas aplicaciones y juegos que a veces encontramos en Internet. Y sí, en cierto modo, resulta útil para desarrollar esas habilidades. Esto es otra cosa. Aquí a gimnasia cerebral nos referíamos más bien a la kinesiología o brain gym. Esto parte de los años 70, 60 y tantos tardíos, 70 aproximadamente. Y bueno, pues lo crearon esta pareja, Paul y Yale Dennison, que básicamente era como una especie de teoría y también producto que vendían posteriormente y además lo hacían pues a los ámbitos académicos. La verdad es que lo habían montado muy bien. Pues como una serie de ejercicios de coordinación, una tabla de ejercicios, de hecho se pueden encontrar en Internet ya de forma gratuita, pero bueno, no tienen mayor importancia que el simple hecho de que desarrolle habilidades de coordinación motora. Eso sí que es cierto, pero no de desarrollo de habilidades cognitivas, como ellos un poco vendían. Pues decían que si se practicaba esa tabla de ejercicios de coordinación, bueno, pues se iba a desarrollar la capacidad de aprendizaje, de desarrollo cognitivo de una serie de habilidades y en último término la memoria, la atención y demás, pues vaya, no era del todo cierto, sino que era toda una invención que habían creado para crear a su vez un producto que a su vez se vendía. Y se vendió muchísimo, porque la verdad es que era muy apetitoso el pensar que esto podía funcionar. Y se basaban en diferentes teorías, además, pero teorías que actualmente todavía no se han demostrado y que de hecho muchas de ellas pues aparecen tantos artículos que hablan de lo contrario como aquellos que, bueno, pues algunos que defienden esta idea, pero hay muchísimos artículos que defienden exactamente lo contrario y no se pueden terminar de aceptar como pues una afirmación correcta. Y una de ellas, por ejemplo, algunas de esas teorías eran la dominancia cerebral mixta de Orton. Básicamente venían a comentar que si no se era diestro a nivel motor, a nivel sensorial, esto podía incidir en las habilidades de tipo lectoescritoras del alumno. Y esto aún todavía se maneja, pero es que existen muchísimas evidencias de que no se puede correlacionar en la dominancia del cuerpo, de la mitad corporal, la dominancia cerebral y el desarrollo de tipo lectoescritor. Aparecen muchos artículos que dicen que sí, pero muchos más que dicen que esto no es cierto. Por otro lado, tenemos que se basaba esta idea pues, en esta otra teoría, la del entrenamiento perceptivo motriz. Era muy sencilla, decía que realizar determinados tipos de ejercicios como gatear, saltar, mantener el equilibrio, mejoraba la integración sensorial visual, auditiva y motora kinestésica. Sí que es cierto que la motora kinestésica la desarrollaba muchísimo. La de tipo de integración de información sensorio-visual auditiva, pues esto necesitaríamos ejercicios específicos para estas vías, cosa que no se hacía en concreto aquí. Se podía incidir de manera colateral, pero no mejora especialmente la integración visual y auditiva, este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, pues tampoco era una buena teoría en la que basarse. Y finalmente, esta otra, la de reestructuración neurológica de Doman y de Lakato. Aunque el nombre es un poco complicado, básicamente se referían a que cuando aprendemos a movernos hay una secuencia de movimientos desde que nacemos hasta que aprendemos a caminar y a movernos con toda soltura, hasta que hemos desarrollado a nivel motor todas nuestras habilidades. Ellos decían que si no pasábamos por todas esas etapas, por ejemplo, al principio, pues darnos la vuelta boca arriba, después voltearnos hacia abajo y comenzar a hacer fuerza con los brazos y las piernas. Después gatear. Después intentar ponernos de pie, apoyados contra un objeto. Después de pie sin estar apoyados. Después intentar caminar unos pasos. Después correr. Bueno, ellos habían definido una secuencia de este tipo. Si no pasábamos por todos esos pasos, por todas esas etapas, decían que no solamente podía afectar al nivel de desarrollo motor, sino también a una serie de habilidades cognitivas relacionadas con las habilidades de aprendizaje y memoria. Y esto
tampoco se ha demostrado. Y bueno, pues es una teoría totalmente denostada, no hay que creerse la kinesiología o Brain Gym, hay que tener cuidado, menos si nos quieren vender algo. Pero sí que es verdad que, y esto se sabe, hay muchos estudios relacionados con este tipo de prácticas. Sesiones cortas de ejercicio físico sí que mejoran el desarrollo, a veces en el preciso momento que realizamos el ejercicio, a veces se produce a largo plazo cuando repetimos este tipo de ejercicio, pues se ha observado que un ejercicio suave mejora, por ejemplo, la memoria de trabajo en los alumnos. Por ejemplo, si se consiguiera trabajar durante una hora en el aula y después darles 10 minutos de descanso para que se puedan movilizar físicamente con un ejercicio físico suave, pues conseguimos mejorar su memoria de trabajo, parece ser, pasado esos 10 minutos. Y se han hecho experimentos en los que sí se demuestra. Con lo cual, bueno, pues sí que es cierto que el ejercicio físico mejora el aprendizaje, pero no debido a que se produce una mejoría gracias a los movimientos de coordinación. Y bueno, pues ya os decía, os dejo aquí toda la lista de neuromitos. Ha sido una clase larguísima, lo siento mucho. Y bueno, pues, pero espero que haya sido de interés, sobre todo pues para un poco mejorar el conocimiento sobre algunas de estas ideas relacionadas con el funcionamiento del cerebro y que también esto lo podáis transmitir después a vuestros alumnos en algunos momentos tal vez o bueno, en vuestro ámbito cercano. Me alegro mucho. La verdad es que, claro, es un tema muy interesante, pero también tiene mucha información cuando se quiere contar de manera muy detallada. Pues bueno, estamos en contacto y bueno, pues si tenéis cualquier duda sobre la actividad 2, ya sabéis, escribidme y nada, cuidaros mucho. Nos vemos pronto. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo. Nos vemos. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un saludo. Nos vemos.